El mundo atravesaba una profunda transformación a finales de los años 80. La industria automovilística estadounidense, otrora símbolo de supremacía sobre ruedas, se marchitaba bajo el peso de las regulaciones, las crisis de imagen y la silenciosa invasión de la precisión japonesa. Chrysler, un gigante con pies de barro, se tambaleaba. Pero en medio del acero corroído y las promesas vacías de Detroit, algo latía como una vena expuesta, palpitando bajo la piel de la desesperación. No era un proyecto, era un llamado tribal. El llamado por un coche que fuera puro músculo, sudor y gasolina. Un animal indomable que no conocía el confort, ni la tecnología, ni las concesiones. Ese llamado se materializaría bajo el nombre de Dodge Viper RT10. Fue Bob Lutz, vicepresidente de Chrysler, quien se atrevió a formular la pregunta que nadie más se atrevía a hacer. ¿Y si creáramos un nuevo Shelby Cobra? No un tributo barnizado, sino un renacimiento violento de ese espíritu salvaje. La propuesta era absurda en la era del airbag, la tracción integral y la búsqueda de la eficiencia. Pero Lutz no buscaba la razón, quería guerra. Y para ello invocó a Carroll Shelby, el viejo mago tejano que, aunque debilitado, aún llevaba en los ojos la furia de 1000 carreras. Shelby no solo aprobó la idea, sino que le imprimió su ADN. La ingeniería quedó a cargo del Team Viper, un grupo de jóvenes ingenieros que aceptarían el reto de crear algo completamente contrario a la tendencia del mercado. No habría lujo, no habría perdón. Cuando se presentó el concepto en el Salón de Detroit de 1989, el mundo vio un monstruo, capó largo como una pista de aterrizaje, líneas grotescamente musculosas, ausencia total de sofisticación. La reacción se dividió entre la fascinación y el pavor. El Viper no era un coche para conducir, era un animal para domar. Para dar vida a la bestia, Chrysler recurrió a Lamborghini, su filial en aquel momento, para transformar un motor V8 de camión en un V10 de 400 caballos de vapor, con un par motor huracanado. El chasis tubular sostenía una carrocería de fibra de vidrio moldeada como una armadura. Nada de capó rígido, nada de ventanas convencionales, ni siquiera cerrojos en las puertas tal y como los conocemos. Era más un coche de carreras con matrícula que un vehículo urbano. El Viper RT10 se lanzó oficialmente en 1992. No tenía cambio automático, ni control de tracción, ni frenos con asistencia electrónica. Era solo el hombre, la máquina y el infierno del asfalto. En una época de coches obedientes, era indomable. En un escenario de control absoluto, era el caos encarnado. Y con ello nacía la leyenda. La ingeniería del Dodge Viper RT10 no siguió los protocolos tradicionales del desarrollo automovilístico. No había espacio para el equilibrio ni para el pragmatismo. Era un coche nacido de un deseo violento, alimentado por la obstinación de sus creadores, por desafiar todas las tendencias de confort, seguridad y control. El Team Viper no construyó un automóvil, dio forma a una entidad. El motor se forjó a partir de un bloque V8 de camión de la línea Dodge LA, ampliado y modificado con la ayuda de Lamborghini. Entonces, bajo el mando de Chrysler. La configuración final era un V10 atmosférico, con una cilindrada de 8,0 litros, capaz de entregar 400 caballos de vapor a 5.200 revoluciones por minuto. El brutal par motor de 485 Nm aparecía nada más alcanzar las 4.200 revoluciones. El rugido era cavernoso, el comportamiento indomable. La caja de cambios manual Tremec de 6 velocidades convertía la conducción en una experiencia táctil, bruta
casi demasiado mecánica. Cada cambio de marcha era una decisión seria. No había margen para el error. El coche no tenía control de tracción, ni frenos con ABS, ni airbag, solo el volante, el pesado embrague y el pedal del acelerador esperando a ser pisado a fondo. La carrocería estaba fabricada con paneles de fibra de vidrio sobre un chasis tubular de acero. El peso total del coche era de aproximadamente 1.490 kilos, una cifra modesta frente a la potencia disponible. La distribución del peso favorecía la parte trasera, creando una dinámica de conducción traicionera. El coche era capaz de acelerar con una violencia incontrolable y perder la parte trasera en un abrir y cerrar de ojos. La suspensión independiente en las 4 ruedas era firme, pensada para curvas a alta velocidad y uso en pista. El Viper no tomaba las curvas, las devoraba, con rugidos metálicos y una inestabilidad latente. Las primeras unidades no contaban con dirección asistida, lo que exigía un esfuerzo físico real a bajas velocidades. Pero al ganar ritmo, ofrecía una precisión casi quirúrgica, conectando al conductor con la carretera de una forma brutalmente honesta. Los frenos de disco ventilados en todas las ruedas cumplían su función, pero no perdonaban los abusos. Exigían una dosificación precisa, valor y técnica. La ausencia de asistencia electrónica convertía cada frenada en una apuesta con el destino. Era un coche que mataba a los distraídos. El rendimiento era salvaje. Aceleración de 0 a 100 km por hora en 4 segundos y medio, con una velocidad máxima cercana a los 265 km por hora. Pero los números no describen el alma de esta máquina. El Viper RT10 hervía por dentro. El calor del motor y de los escapes laterales invadía el interior espartano, sin aislamiento acústico ni térmico. No tenía capota rígida, solo una frágil lona. Las ventanas eran de plástico y se encajaban manualmente. Los asientos de cuero eran sencillos, sin ajustes eléctricos. El salpicadero, analógico, se parecía más al de un coche de carreras que al de un deportivo de calle. Y aún así, o precisamente por eso, el Viper encantaba. Era la negación absoluta de la civilidad automovilística europea. Un coche que escupía fuego y provocaba escalofríos. Un icono de la irracionalidad mecánica, fabricado en una época en la que todos querían control. El Viper quería libertad, a cualquier precio. La presencia del Dodge Viper RT10 en las calles europeas, aunque rara y exótica, causó un profundo impacto. Era como si una criatura mítica, forjada en fuego y acero, hubiera cruzado el Atlántico para desafiar los códigos no escritos del automovilismo europeo. Un monstruo que no pedía permiso, que no conocía la moderación, que no entendía lo que era el compromiso. Simplemente existía, y eso bastaba para generar tensión. El panorama automovilístico europeo, incluso a principios de los años 90, estaba dominado por la ingeniería de precisión. Porsche, Ferrari, BMW y Mercedes-Benz creaban máquinas refinadas, tecnológicas y controladas. Coches que eran rápidos, sí, pero con una inteligencia artificial cada vez mayor. El Viper era la antítesis absoluta de todo eso. Músculo desnudo, instinto primario sobre ruedas. Al acelerar por las estrechas calles de los pueblos franceses, por las zonas urbanas de Milán o por las autopistas alemanas sin límite de velocidad, el RT10 parecía una aberración. Su motor V10 de 8 décimos de litro descargaba el par con la violencia de un martillo hidráulico. Bastaba con tocar el acelerador para que la parte trasera perdiera adherencia y lanzar el coche a un baile peligroso. Cada curva era un campo minado. En cifras, el Viper aceleraba de 0 a 100 km por hora en 4 segundos y medio,
alcanzando una velocidad máxima de 265 kilómetros por hora. Pero eso no era lo que asustaba. Lo que aterrorizaba era la forma en que se alcanzaban esos números. Sin control de tracción, sin ABS, sin margen de error, castigaba cualquier arrogancia. El conductor no conducía, intentaba sobrevivir. La dirección sin asistencia obligaba a tener brazos fuertes en las maniobras y las curvas a baja velocidad. En los tramos más rápidos se convertía en un canal directo entre el alma del conductor y el asfalto. La suspensión rígida, pensada para el asfalto norteamericano en circuito, transmitía toda la vibración de las calles empedradas europeas como si fueran golpes secos en el pecho. Dentro del coche, el calor era infernal, sin aislamiento térmico, con los escapes laterales emitiendo calor directamente al habitáculo. La temperatura interior solía superar los niveles de confort. Las ventanas de plástico, la capota de lona, los asientos sencillos y un salpicadero sin revestimiento completaban el escenario de tortura mecánica. Era incómodo a propósito y, sin embargo, para un selecto grupo de apasionados, eso era precisamente lo que hacía que el Viper fuera adictivo. En Francia, algunos ejemplares fueron matriculados con placas especiales. En Alemania, circulaba libremente por las autopistas, donde su velocidad solo estaba limitada por el miedo. En Londres, se veía ocasionalmente, llamando la atención incluso de los más indiferentes. Era un imán visual y sonoro. Por donde pasaba, dejaba un rastro de miradas atónitas y cámaras en ristre. Los talleres independientes europeos comenzaron a rechazar servicios en este modelo, temiendo su crudeza y complejidad. Las aseguradoras clasificaron al Viper como vehículo de alto riesgo, y la prensa especializada se dividía entre la fascinación y el asombro. Brillantemente loco, como escribió una vez un periodista británico. Un coche que parecía haber sido construido no para ganar carreras, sino para provocar revoluciones internas en el conductor. El Dodge Viper RT10 era, en las calles de Europa, una entidad, un recordatorio vivo de que la velocidad no tiene por qué ser pulida, que el peligro, a veces, es la única emoción real, y que domar una serpiente, cuando es posible, es volverse un poco más salvaje también. Todo mito construido sobre el caos acaba chocando con el orden. Y cuando el Dodge Viper RT10 comenzó a serpentear por las calles y carreteras de Europa, no tardaron en saltar las alarmas. El coche que encarnaba el instinto más primitivo de la velocidad pronto se convertiría en sinónimo de amenaza. No por un fallo técnico, sino por ser, en esencia, incompatible con un continente que había elegido el camino de la lógica, la precisión y la regulación. Desde el principio, el Viper fue un cuerpo extraño. Su ausencia total de ayudas electrónicas, su brutalidad mecánica y su inestabilidad en situaciones cotidianas lo ponían bajo la vigilancia constante de las autoridades de tráfico y las organizaciones de seguridad vial. No era un coche adaptado a la red urbana europea. Era un animal salvaje suelto en un jardín, rodeado de normas y señales. Los accidentes no tardaron en llegar. En las sinuosas carreteras de la Toscana, en los tramos húmedos de Alemania, en las estrechas rotondas de Bélgica, el Viper se mostraba impredecible. Los conductores acostumbrados a la previsibilidad electrónica de los Porsche y los BMW no estaban preparados para domar el explosivo par motor del U10. Bastaba un toque más en el acelerador en una curva para que el coche derrapara. Bastaba con frenar mal para perder totalmente el control. Las consecuencias fueron graves. Accidentes con víctimas, colisiones en el tráfico urbano, incendios causados por el sobrecalentamiento del capó. Los medios de comunicación europeos no tuvieron piedad.
El Viper pasó a ser retratado como una aberración estadounidense, una máquina irresponsable, símbolo de un país que idealizaba el peligro en nombre de la emoción. Los titulares denunciaban: la serpiente que muerde a su propio dueño. Demasiado rápido, demasiado primitivo. Las agencias reguladoras no tardaron en responder. En países como Alemania y Suiza comenzaron a surgir restricciones a la importación y la circulación. Algunas unidades tuvieron que modificarse para cumplir con las normas de emisiones y ruido. En Francia se iniciaron debates parlamentarios sobre la regulación de los superdeportivos estadounidenses sin homologación específica europea. Las aseguradoras siguieron el mismo camino. El Dodge Viper pasó rápidamente a figurar en las listas de vehículos de alto riesgo. Las primas de los seguros se duplicaron, se triplicaron. Algunas compañías se negaban a cubrirlo. Los talleres independientes también comenzaron a rechazar los modelos, temiendo su complejidad y los riesgos asociados a las pruebas de conducción. En poco tiempo, tener un Viper en suelo europeo no era solo un acto de pasión, sino de desobediencia civil. Carroll Shelby, en entrevistas, reforzaba la provocación: si necesita control de tracción, no sabe conducir. La frase se hizo viral entre los entusiastas, pero también encendió el debate ético sobre hasta qué punto la libertad de creación podía ignorar la seguridad pública. El Viper era más que un coche, era un manifiesto. Y los manifiestos siempre chocan con las instituciones. En Inglaterra se incautaron unidades por modificación ilegal del sistema de escape. En ciudades como París y Ámsterdam, los radares fotográficos captaban al Viper con una frecuencia alarmante, a velocidades absurdas para el entorno urbano. No se conducía, se soltaba. Y el mundo civilizado comenzó a reaccionar. El Dodge Viper RT-10, que había cruzado el océano como una leyenda, ahora era perseguido como una amenaza. El máximo símbolo de la libertad estadounidense en la ingeniería automotriz se enfrentaba al viejo mundo, y perdía. Porque el mundo europeo, aunque fascinado por la velocidad, nunca renunciaría al control. Y el Viper nunca se sometería a él. En Europa, donde las máquinas se miden tradicionalmente por su precisión, refinamiento y sofisticada ingeniería, el Dodge Viper RT-10 siempre fue una anomalía. Pero es precisamente esta condición, la de extraño, de cuerpo fuera de lugar, la que lo convirtió en una leyenda duradera. Porque el Viper no solo desafió los estándares, sino que expuso con brutalidad los límites de lo que significa conducir. Con el tiempo, lo que se consideraba un defecto se transformó en una virtud. La ausencia de tecnología de asistencia, el comportamiento violento en las curvas, la incomodidad térmica, todo ello pasó a reinterpretarse como pureza. Y el Viper, que nunca quiso complacer, pasó a ser venerado por lo que no era. No era europeo, no era racional, no era civilizado, pero era real. En los círculos cerrados de entusiastas, reuniones y clubes dedicados a los coches exóticos y clásicos, el Viper RT-10 se convirtió en un símbolo de resistencia emocional a la pasteurización automovilística. Entre Porsches electrificados, Ferraris digitalizados y Lamborghinis con modos de conducción urbanos, era un grito de carne y acero. En discretas reuniones en la Riviera Francesa, en los garajes privados de coleccionistas alemanes, en las colinas del norte de Portugal o en las carreteras abiertas de Escocia, aparecía como una reliquia viviente, todavía vibrando, todavía sudando aceite. En la cultura popular europea, el Viper fue menos omnipresente que en Estados Unidos, pero aún así encontró su lugar. Apareció en películas independientes como símbolo de exceso y rebeldía,
en anuncios de televisión en los años 90 como sinónimo de fuerza bruta y, más tarde, en juegos de carreras que ofrecían al jugador la posibilidad de elegir entre el control absoluto de un coche europeo o el riesgo absoluto de un muscle car americano. En los simuladores, el Viper era un reto. En Gran Turismo, Project Gotham Racing, Assetto Corsa, quien lo elegía aceptaba equivocarse, dar vueltas, volver a empezar. Era una experiencia de humildad y valentía, y precisamente por eso generaba reverencia. No había trampa, solo instinto. Con el tiempo, el RT x10 pasó a ser objeto de estudio. Revistas especializadas, como Evo y Autocar, revisaban el modelo con otra perspectiva. Ya no se le juzgaba por sus cifras, sino por su impacto emocional. Se le trataba como un artefacto cultural, un artefacto que decía mucho más sobre sus creadores y sus conductores que cualquier ficha técnica. Y en las redes sociales, en vídeos de coleccionistas, en foros apasionados, el Viper RT10 comenzó a resurgir con fuerza. Se convirtió en el coche de los disidentes, de los que rechazan la conducción sin esfuerzo, de los que no solo quieren ir de un punto a otro, sino enfrentarse a la carretera como un adversario digno. Era el coche de aquellos que, al volante, aún creían que el miedo forma parte del placer. Hoy en día, el Viper RT10 vive como una cicatriz simbólica en el panorama emocional del automovilismo europeo. Un recordatorio de que no todo tiene que ser elegante, que no todos los coches tienen que obedecer, que a veces lo que nos desafía, lo que nos hace sudar, lo que exige nuestras manos firmes y nuestra mente alerta, es precisamente lo que más merece ser recordado. El Dodge Viper RT10 nunca tuvo que ver con la movilidad, nunca tuvo que ver con el transporte. Tenía que ver con los sentimientos, con el conflicto, con esa pequeña chispa que se enciende en el pecho cuando la razón intenta sofocar el deseo. Un coche que no se guiaba por la lógica, sino por el instinto. Un artefacto de otra época, construido con brutalidad y pasión, dejado entre nosotros como una cicatriz en pleno movimiento. En Europa, donde el volante fue domesticado hace tiempo por la ingeniería quirúrgica, el Viper llegó como una afrenta y permaneció como una reliquia, no para todos, pero sí para aquellos que aún creen que conducir es mucho más que desplazarse, que a veces la incomodidad, el miedo, el sudor, la tensión, son partes esenciales de la experiencia, partes del placer. Hoy, en un mundo rodeado de coches que se conducen solos, que se mantienen en su carril, que avisan de todo y más, el Viper sigue rugiendo, incluso parado, porque lo que representa nunca envejece. Habla de autenticidad, de valentía, de límite, y de una nostalgia que muchos aún no saben nombrar. La nostalgia de cuando las máquinas exigían más que tacto, exigían alma. Si esta historia le ha emocionado, si ha reavivado la chispa de una época en la que los coches tenían garra y los conductores mano firme, entonces no la deje morir. Disfrute de este vídeo, suscríbase al canal y si puede, apoye este trabajo, porque mantener vivas historias como la del Viper es resistir a la pasteurización de la velocidad. Es decir, incluso en silencio, todavía estamos aquí, todavía queremos sentir. El Dodge Viper RT10 no era un coche, era un desafío. Era el eco de una serpiente que, aunque silenciada, todavía vibra en nuestros huesos. Y mientras haya alguien dispuesto a enfrentarse a él, nunca será olvidado.